Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde destapamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha sacudido los cimientos de la escena musical y actoral en Turquía, la explosión, el fin de una era, el punto y final de un dúo que parecía invencible. Sí, estamos hablando de Demet y Can. Durante años, Demet y Can fueron sinónimo de éxito. No importaba si los veíamos protagonizando una serie romántica que rompía récords de audiencia, cantando a dúo una balada que nos hacía suspirar, o simplemente desfilando juntos por la alfombra roja, irradiaban una química innegable. Eran la pareja perfecta, tanto en la pantalla como fuera de ella, o al menos eso es lo que creíamos. Su talento individual era inmenso, pero juntos. Juntos eran dinamita. Una explosión de carisma, talento y popularidad que los catapultó a la cima. Su presencia era ubicua, portadas de revistas, entrevistas exclusivas, campañas publicitarias. Todo lo que tocaban se convertía en oro. Pero, como dicen, nada dura para siempre. Y en el volátil mundo del entretenimiento, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Rumores, especulaciones, titulares sensacionalistas. Todo apuntaba a que algo se estaba rompiendo entre Demet y Can. Al principio muchos lo atribuyeron a la típica exageración de la prensa del corazón, un intento más de alimentar el morbo y generar clics. Pero con el tiempo las señales se volvieron demasiado evidentes para ignorarlas. Ausencias notables en eventos importantes, comentarios ambiguos en entrevistas, y un silencio ensordecedor en sus redes sociales. Todo indicaba que la relación, tanto profesional como personal, estaba en serios problemas. Ya no se les veía las sonrisas cómplices que solían intercambiar en las alfombras rojas, ni las bromas juguetonas que caracterizaban sus interacciones en los programas de entrevistas. La magia simplemente parecía haberse desvanecido. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Bueno, déjenme contarles lo que hemos podido averiguar, uniendo las piezas de este rompecabezas mediático. No ha sido fácil, por supuesto. La información, como suele ocurrir en estos casos, es fragmentada, contradictoria y a menudo, teñida por los intereses de diferentes fuentes. Pero después de analizar cientos de artículos, entrevistar a personas cercanas a los artistas manteniendo, por supuesto, su anonimato, y cruzar una inmensa cantidad de información, creemos que tenemos una imagen bastante clara de lo que ocurrió. Primero hablemos de las diferencias creativas. Demet, con su voz potente y su carisma arrollador, siempre ha tenido una visión muy clara de su carrera musical. Quería explorar nuevos géneros, experimentar con sonidos más modernos y desafiar las expectativas del público. Le atraían los ritmos electrónicos, la música urbana y las letras con un contenido social más profundo. Soñaba con colaborar con artistas internacionales y llevar su música a un público más amplio. Can, por otro lado, se sentía más cómodo con el estilo que los había hecho famosos, baladas románticas y canciones pop pegadizas. Él prefería mantener la fórmula que les había dado éxito, apostando por letras sencillas, melodías melancólicas y un sonido más tradicional. Consideraba que era lo que sus fans esperaban y no quería arriesgarse a perder su base de seguidores. Estas diferencias, que al principio parecían complementarse, con el tiempo se convirtieron en una fuente de tensión. Las discusiones sobre la dirección musical de sus proyectos eran cada vez más frecuentes y acaloradas. Lo que antes era un debate constructivo se había transformado en una lucha de poder, donde cada uno intentaba imponer su visión al otro. La armonía creativa que los había caracterizado se había roto, dejando paso a un ambiente de resentimiento y frustración. Pero la música no era el único problema. La agenda de ambos artistas se había vuelto increíblemente exigente. Demet estaba inmersa en el rodaje de una nueva serie de televisión, un drama histórico de gran presupuesto que requería largas jornadas de trabajo y una dedicación total. Su personaje era complejo y demandante y Demet se había sumergido por completo en él, sacrificando su tiempo libre y su vida personal. Can, por su parte, se preparaba para debutar en el cine con un papel protagónico en una película de acción. Para ello, tuvo que someterse a un entrenamiento físico intenso y aprender nuevas habilidades, como artes marciales y manejo de armas. Además, la filmación se llevaba a cabo en locaciones remotas, lo que lo mantenía alejado de casa durante semanas. El tiempo que podían dedicar el uno al otro se había reducido drásticamente y la distancia física, aunque no insalvable, comenzó a afectar su relación. Las largas jornadas de trabajo, el estrés, la presión mediática.
Todo esto contribuyó a crear un ambiente de tensión y agotamiento. Las conversaciones se limitaban a breves llamadas telefónicas a altas horas de la noche, donde apenas tenían tiempo para contarse cómo les había ido en el día. La intimidad y la conexión emocional que antes compartían se habían ido diluyendo, dejando paso a una sensación de soledad y desconexión. Y luego, por supuesto, está el factor de las relaciones personales. Los rumores sobre posibles romances extramatrimoniales siempre han perseguido a Demet y Can. Aunque nunca se confirmó nada oficialmente, la prensa del corazón no se cansaba de vincularlos con otros artistas y celebridades. Estas especulaciones, verdaderas o falsas, inevitablemente sembraron dudas y desconfianza en su relación. Se decía que Demet había sido vista en actitud cariñosa con su compañero de reparto en la serie, un actor joven y apuesto que había despertado la admiración de la audiencia. También se rumoreaba que Can había tenido un romance fugaz con una famosa modelo durante el rodaje de su película. Era difícil discernir la verdad entre tanta información contradictoria, pero lo cierto es que la llama de la confianza, que antes ardía con fuerza, comenzó a parpadear. Los celos y las inseguridades se apoderaron de la relación, creando un clima de sospecha y resentimiento. Las discusiones se volvieron más frecuentes y violentas, y las acusaciones cruzadas eran el pan de cada día. Pero, ¿fue una sola de estas razones la que provocó la explosión final? Probablemente no. Fue una combinación de todos estos factores, un cóctel explosivo de diferencias creativas, agendas apretadas, presiones mediáticas y rumores de infidelidad. La relación entre Demet y Can, que parecía tan sólida e indestructible, finalmente se derrumbó bajo el peso de todas estas tensiones. La gota que derramó el vaso, según nuestras fuentes, fue una discusión particularmente acalorada durante la grabación de su último videoclip. La tensión era palpable en el set, y la pelea terminó con gritos, insultos y lágrimas. Después de ese día, la reconciliación se volvió imposible. El anuncio oficial de su separación, emitido a través de un comunicado conjunto en sus redes sociales, fue recibido con una mezcla de sorpresa, tristeza y decepción por parte de sus fans. El comunicado, cuidadosamente redactado por sus representantes, trataba de minimizar el impacto de la noticia y mantener la imagen de ambos artistas. En el comunicado, Demet y Can agradecían el apoyo incondicional de sus seguidores a lo largo de los años y pedían respeto y privacidad durante este difícil momento. Aunque no se ofrecieron detalles específicos sobre las razones de su separación, ambos artistas dejaron claro que la decisión había sido mutua y que deseaban lo mejor el uno para el otro en sus futuros proyectos. Pero detrás de esas palabras amables se escondía una realidad mucho más amarga. ¿Pero qué significa el fin de este dúo para el futuro de sus carreras? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Demet, liberada de las limitaciones de trabajar en equipo, ahora tiene la oportunidad de explorar su propia voz y su propio estilo musical. Ya la hemos visto experimentar con nuevos géneros y colaborar con otros artistas, demostrando que tiene un talento innegable y una capacidad de reinventarse impresionante. Su carrera musical está en pleno ascenso y no dudo que la veremos cosechando muchos éxitos en el futuro. Su nuevo álbum, que se espera que salga a la venta a finales de este año, promete ser un éxito de ventas. Las canciones que hemos podido escuchar hasta ahora son innovadoras, audaces y llenas de energía. Demet ha encontrado su propia voz, y está lista para conquistar el mundo. Can, por su parte, ha decidido concentrarse en su carrera actoral. Su debut en el cine ha sido muy bien recibido por la crítica, y ya tiene varios proyectos en marcha que prometen consolidarlo como uno de los actores más prometedores de su generación. Su talento para la actuación es innegable y su carisma natural lo convierte en un imán para el público. Creo que tiene todo lo necesario para convertirse en una estrella de Hollywood. Ha firmado un contrato con una importante agencia de representación en Los Ángeles, y está tomando clases de inglés y de acento americano. Su ambición no tiene límites, y está dispuesto a trabajar duro para alcanzar sus sueños. En definitiva, el fin del dúo Demet y Can marca el final de una era, pero también el comienzo de una nueva etapa para ambos artistas. Ambos tienen un talento inmenso y una capacidad de trabajo envidiable, y estoy seguro de que los veremos brillar con luz propia en sus respectivos caminos. Aunque su separación haya sido dolorosa para sus fans, creo que a la larga será beneficiosa para ambos. Ahora tienen la libertad de perseguir sus propios sueños y de desarrollarse como artistas individuales. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta separación?
¿Creen que fue una decisión inevitable? ¿Eran fans del dúo de Met y Can? ¿Cuál es su canción o serie favorita de ellos? ¿Creen que alguno de los dos encontrará el amor pronto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre la explosión del dúo de Met y Can. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la farándula turca siempre tiene algo nuevo que contarnos.